Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Buenas noches, bienvenidos a Ritual, al tercer programa de Ritual. Y hoy vamos a cerrar lo que abrimos el lunes en la radio, que fue el poder del nosotros. Eso nuevo, ese espacio nuevo que se genera cuando sumamos voluntades, cuando nos conectamos en comunidad y que no es la sumatoria, sino que es algo nuevo. Algo que aparece con un tono, con un egregor, con un calor diferente. Para ayudarnos a cerrar este espacio está con nosotros hoy Franco Baliani. Franco es psicólogo, fundador de la Escuela del Mundo, ¿o fue tu mamá fundadora? Cofundador de la escuela, cofundador. De la Escuela del Mundo en Rosario, viene de linaje ya brujeril. Sí. Con Total. Ana María Peccioloni, ¿no? Peccioloni. Sí. La mamá que también es una consagrada tarotista. Y además, bueno, nada, es el que junto a otras tantas almas de su propia familia que reman el Congreso Internacional de Tarot en Argentina y también creador de ATA, de la Asociación de Tarotistas Argentinos, que después vamos a entrar en todo eso, pero fíjense cómo esta persona, se la monta desde la grupal, así que desde ahí vamos a estar hablando un poquito de esto que surge, ¿no? Este poder del nosotros. ¿En qué momento, empiezo así, Dale. Sencillo, en qué momento sentiste que el tarot tenía que dejar de ser algo... Viste que es como esto como el tenis casi, porque es como que jugás solo. Bueno, que ese es un estereotipo que yo quería romper. Ok. Porque era el tarotista en un escritorio, solo, haciendo consultas. Y costó mucho romperlo, porque no era solamente en mi cabeza, sino en la cabeza de todos los tarotistas. Esta idea de lo comunitario cuesta un montón con los tarotistas particularmente. No sé si en otra terapia o en otra terapia alternativa, pero para los tarotistas costó mucho. Y no es solamente una cuestión de ego, es una cuestión de imaginario social. Digamos. Ajá, ¿cómo sería eso? Y hasta de algo medio tabú. Porque hablando de mi mamá, decía, sí, todas las personas que hacen lecturas de cartas al final se quedan solas en la vida. Era como una especie de cosa rara. Como una cosa de karma, una cosa así medio un chino raro. Un karma, digamos. Y también fui por ahí para romper esto de que un congreso obviamente lo hacemos entre todos, no lo hace una sola persona. Y lo de ATA también es lo mismo, es eso, pero legalizado. Claro. Tiene que ver con darle un marco legal a esta comunidad, a este espacio. Antes de llegar ahí, que lo vamos a hacer más en un ratito, más al final, para ir de a poquito, ¿por qué sentís que está esta idea de esto de el tarotista tiene que ser solo, pero que si no es desde el ego, ¿qué es? Desde el miedo, desde yo lo hago con mi forma y no me toques, no me mires, Y hubo mucho de eso durante mucho tiempo, porque además había una mezcla de personas que utilizaban las cartas para bien, por eso una de las finalidades del Congreso también o de ATA tiene que ver con poder lograr que la gente visualice el buen uso del tarot. Porque también vos antes decías, sí, yo me voy a venir con esta persona y con esta otra. Y si después el hijo de Bin Laden, por ejemplo, o si después una persona que
no sé, Ok. te cobra tanto dinero por una consulta. O sea, vos decís de esto de cuando uno enseña el legado Sí. de un saber, de una herramienta que es antiquísima, por lo menos Total. tiene digo, decenas de años, Sí. digo, centenas de años con Sí. nosotros. Sí. Que ¿a quién se lo estás legando? ¿A quién le estás enseñando? Eso que uno no sabía, también que no está profesionalizado, y cuando algo no está profesionalizado, estás ahí como cintureando entre lo aficionado Claro. y lo que tiene que ver con una actividad, entonces hace también difícil. Claro. Pero por eso la idea de romper con todas esas ideas, porque también eran ideas instaladas. Entonces, empezar a romper desde un lado, desde el otro, y, Claro. y generar comunidad y pedirle a la gente que nos acompañe. Yo creo que vos tenemos la misma edad, o por lo menos somos del mismo rango etario, tipo, andás como. Vos sos más chica, pero sí. No, bueno, Por lo menos yo clavé 50, ¿ya vos? Yo ahora cumplo mañana 50. Ah, bueno, tú Pero, chica, bueno, ¿no? pensé que era más chica. Pensé que era más chica. Pero pará, yo tengo como la idea de que el tarot estaba, cuando yo era más chica, estaba asociado a avisos de segunda mano, Sí, total. no me acuerdo el número de clasificado de Clarín, pero me decían 51, no me acuerdo cuál era, pero era uno de esos. Sí, O tenés tipo anda como esta cosa del boca en boca, medio sotoboche, tipo anda medio como secreto, y de ir a un lugar así, tipo, quizás con una mística, pero también como algo que no estaba bien visto, tipo anda esto de consultar las cartas, o digo, venimos de una época donde quizás la iglesia o ciertas ideologías tipo, estaban como un poco, pesaban mucho más. A nivel social también, porque era callate, no digas nada. Bueno, o sea, era también como tipo época. Y el tarotista era, andá ya de aquel tarotista. Claro. Digamos. Entonces todo eso, yo veo que las generaciones nuevas se rompió. Porque hay más apertura. Yo no sé si coincidís, quizás Jodorowsky le ha brindado como una especie de un lavado de, así como una lavandina por encima, como para hacerlo más postmoderno. Marian Costa, o sea, también. Le han brindado como... Yo, más allá de que a veces me peleo, uno con un libro dialoga, ¿no? En varios sentidos. Pero en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero en esto de que él comenzó en los 90 y que era difícil pelearla ahí en los 90, sí, coincido totalmente con esta lavada de cara del tarot y verle las otras aristas que no se veían. Tarot como un camino de autoconocimiento en los 90 no existía, digamos. O por lo menos no existía, estoy hablando a nivel popular. Sí. No a lo mejor el que estudia o el que lo hace. No, bueno, como lenguaje simbólico era estudiado quizás del ocultismo, o sea, de secretas, y desde ese lugar. O pero como psicología, y entra tarde también con el tarot, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero, por dar un ejemplo. Y no por lo menos la psicología de acá, que es tan freudiana, o sea, donde que es como que no va a pasar. Cuando me recibí en la facu me dijeron, no vayas por ahí, porque me citaron a Kafka. Claro. Me dijeron, mirá que del ridículo nunca se sale. Una profe que quería que yo siga en una cátedra de clínica. Ajá. Y me quedé pensando, bueno, obviamente en Rosario hay una línea muy psicoanalítica, lacaniana y demás fuerte, un mundillo fuerte en ese sentido, pero el otro era mi vida, entonces nada. Claro. Pero el imaginario social del que te hablaba, como en la universidad también tenía mal visto estas cuestiones y la gente a nivel general también. Por eso digo, romper juntos esta idea de que el tarot es tabú, es oscuro, es malo, tiene que ver con eso. Cuando nosotros vamos a alguna ciudad, en Mar del Plata pasó, en Rosario pasó, y aparece la publicidad Congreso de Tarot en Córdoba, hay un montón de gente que sale a decir de todo en las redes. La última vez en Mar del Plata se viralizó y hay gente que me escribía, me decía, Franco, pero ¿cómo dice la gente esto si no conoce? Pero bueno, y gente que se asombraba porque yo no me enojaba. Claro. Pero tiene que ver con una lucha desde otro lugar, no del enojo, sino de dar a conocer esto que haces. Uno dice mucho más haciendo que diciendo. Total, sí. Pero me quedo con esta idea que empieza a asomar que quizás para romper con algo y poder que esto desborde y vaya a lo social, digo, poder empezar a armar comunidad para poder después o sea, tipo, como quizás cambiar
No es tipo onda como en lo más grande, o sea, onda de Claro. lo pequeño a lo más grande, pero pasando por lo comunitario. Me parece que el armar grupo, el armar tipo onda como de esto de tener... Porque a ver, es raro que tanta gente se junte para hacer algo que está mal. No, totalmente, eso ni hablar. Entonces, nosotros lo sabemos. Creo que los que no saben son los de afuera, ¿no? Muchas veces. Hasta a veces los usuarios del tarot, usuario digo el que no estudió o el que no está metido, ¿no? También tiene cierto miedo cuando hago una consulta. Claro. ¿Qué me van a decir? ¿Con quién me voy a encontrar? Etcétera. Entonces, como romper con eso. Me quedé con Jodorowsky también, ya que lo traes. Claro. No lo cito mucho, pero Jodorowsky dice que cuando un huevo se rompe de adentro de vida, cuando lo rompe de afuera, se muere todo. Claro. Se rompe. Claro. Entonces, me parece un buen ejemplo lo que está diciendo. O sea, esto de empezar a generar algo que tenga que ver con una construcción de dentro y que haya personas que nos acompañen en esa identidad. Lo que estamos, creo que generando es identidad. Sí. Por eso tanta gente nos sigue o a los congresos. Claro, porque una cosa es juntarse de onda como de onda en lo circunstancial y otra cosa ya es generar la pertenencia. Claro. Eso genera tipo, eso genera identidad, la pertenencia, eso me arma desde algún lugar, o sea, onda, yo no soy una tarotista más, yo soy la que va al congreso, la que participa del congreso, la que conoce gente de ese congreso. O la que aporta un poco desde algún lugar también para lograr esta comunidad o cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con esto del buen uso. O de visualizar el buen uso también, que eso es fundamental. Pero bueno, es un trabajo de hormiga, de a poco, despacito. Empezamos hace nosotros 4 o 5 años con todo esto. Y es entendiendo a conciencia, mucha conciencia. Pero este nosotros creo que nos define. Aparte nosotros somos una familia, literal. Además, entonces hay un concepto ahí también que se juega en agrandar la familia y creo que lo sentimos así. Y a mí a veces me duele más desde ese lugar que desde el otro lugar de la opinión que la gente no entiende y que opina porque no sabe. Quizá tiene más que ver con los choques o los roces cuando uno conoce a alguien o cuando uno tiene una diferencia con alguien y entiende que hay buenas voluntades. Pero es una gran familia. Tengo descendencia italiana, así que también me sale esto de una gran familia, una cosa así, media de vínculo fuerte. De poner todo sobre la mesa y hagamos algo con eso. Claro. Pero, ¿qué es lo que sabemos hacer? Bueno, vayamos adelante, hagámoslo. Nada, y es darle contenido de calidad también en los congresos, en esto que estamos haciendo ahora, incluso, para que los tarotistas también puedan pensarse y repensarse. Claro. Desde lo que son, desde lo que pueden hacer. Eso a mí me parece genial. Contame qué cambió en vos cuando empezaste a dar clases, que podemos hablar ya de lo que es, bueno, armar grupo o armar como la mini comunidad, y qué cambió en vos un 2.0 cuando empezaste a armar los congresos. Creo que cuando empecé a dar clases fue más fuerte que los congresos. Wow. Yo en los congresos sí sabía que era una cuestión comunitaria, que eran distintos enfoques, distintas voces, abordar el tarot de distintos lugares. Yo tengo mi voz, lo hago de tal forma, lo pienso de tal otra. Va a venir otra persona que lo piense de otro lado. Pero dar clases, creo que cuando yo empecé, me dieron una escuela secundaria el sábado a la tarde. Así empezamos a dar cursos. Mi mamá daba cursos, pero más persona a persona, en su casa, de a 2, de a 3. Y ese año empezamos con 8, 9, creo que era, en un salón de escuela secundaria. Y yo dije, wow, esto es revolucionario. Estamos acá en un aula, con toda la formación filosófica, psicológica que yo tenía, enseñando cartas. Y eso me abrió mucho la cabeza, pensar al tarot desde otro lugar, desde el lado de la enseñanza. Así tipo Aristóteles, ¿no? Cuando decía una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Eso me ayudó mucho porque tiene que ver con formarse constantemente. El que enseña se está formando constantemente. Entonces me obligó también a formarme, a empezar a recorrer caminos que no había podido recorrer con una consulta, con una lectura. Pero bueno, yo no quería, en un principio tampoco quería hacer lecturas, si iba por otro lado, la psicología, la medicina inclusive. Veía el consultorio y me iba lleno y decía, no, yo esto no quiero terminar. Y después te atrapa el tarot, de algún lado te atrapa. A mí me pasa que
Yo digo, si yo no aprendo algo mientras estoy dando las clases, si en el grupo no me modifican algo, directamente dejo de hacerlo. Claro. Porque si no, para eso hubiera grabado un enlatado, si fuera una cuestión comercial. Para mí el tarot el tarot ha sido inmensamente generoso conmigo, como pocas cosas en mi vida ha sido tan generoso. Por los vínculos. Conmigo también. Coincidimos. Pero creo que es increíble por los vínculos, por la experiencia de vida, por las puertas que se abren, por las puertas que se abren adentro de uno. Sí. Quiero cerrar esto, tipo, anda como, si yo no logro, en este tipo, anda, con mi grupo, dice que lo hago chiquito también, como, si no logro con mi grupo, tipo, anda, yo dejarme transformarme, dejar que eso me transforme y aprender algo nuevo, y de cada uno, viste, tipo, anda como buscarle la vuelta, de cada una aprenda, como yo dejo de hacerlo. Sí, está bueno eso. Yo también creo que te transforma a enseñar, transforma al otro, ¿no? Y creo mucho en esto del viaje del tarot, aunque esté súper trillado, pero la persona que comienza realmente lo vive como un viaje, tipo Joseph Campbell, pero lo vive así. Y encontrarte con ese que se asombra, yo digo siempre que pagué una fortuna, porque me borra en la memoria, tipo peli, y encontrarme de nuevo descubriendo el tarot. Claro. Porque es algo que yo veo las experiencias, las cartas, te da es una filosofía de vida, pero te da herramientas para repensarte, para pensar tu historia de nuevo, desde otro lugar. Parece que eso es también, el espejo ese hace que uno comprenda muchísimas cosas que yo sin el tarot no hubiese comprendido. Ni siquiera estudiando psicología o filosofía, esa alteridad que tiene el tarot, de esto de pensarlo también del lado under o del lado quizás menos común, muy de lo distinto, me ayudó, me abrió la cabeza. Sí, yo creo que estamos acá en un espacio donde todo esto, lo esotérico, es para conocerse. Son todas herramientas para primero es uno y después verá qué uno hace con eso si es con un otro. Pero me parece que el tarot, a diferencia de tantas otras, como la astrología, la cabalá, el tarot es un portal que te deja ahí donde podés estar. Viste que a veces vienen personas y me dicen, ay, hago registros o hago constelación. Y no todo es para todos, pero el tarot... Es verdad. El tarot es como que tiene esa facilidad de que no vas a ver nada que no puedas ver. O no vas a recibir nada que no puedas recibir en ese momento. Sí, yo ahí soy re sincrónico con esas cosas. Con el tarot, ¿no? Entonces es como que no tenés que cuidarte del tarot, me parece. Porque lo que veas está ahí dentro tuyo y es como... Me parece que... Yo digo, Sí, seguramente que es un espejo, una proyección. Yo volví un poco también a Enrique Enríquez, a Charlotte Junger y demás, a todos esos autores que la capa visual era la más importante. Claro. Y me parece que es un muy buen disparador para preguntarte por qué te pasa lo que te pasa, o para conocerte mejor, o para hacer una consulta de tarot, ni hablar. O para ver con qué mazo resonás. Viste que a veces no todos los mazos son para todas las personas. Claro que no. No es un lenguaje simbólico, digo, no es como, por algo es símbolo eso. Y el inconsciente se expresa y su idioma es el símbolo, es la imagen, y desde ahí uno conecta. Sí, y de ahí uno resuena. Total. Y quizás a vos te copan los mazos de gatitos y yo es como que no tengo idea de qué me estás hablando. No, bueno, a mi mamá le decís que hay un tarot de los Simpsons y si le pedí que te lea con eso, te lo tira. Mirá. No se imagina a Bart como loco. Claro. O sea, para ella sería una cosa así muy... Claro, mirá, quizás no puede conectar porque quizás... conecta con algo que en ese sentido para ella fue como de verdad terapéutico en un punto. Y arquetipal, y alegórico. Claro. Entonces, pero a mí me encantan lo pop ahí con el tarot también, cómo se abre, cómo llega. Es como bajarlo, ¿no? Sí. Como quizás desacralizarlo de alguna forma y bajarlo a lo cotidiano. Yo voy por ahí, porque no sea dogmático. Claro, es que no debería serlo. No debería. Porque pues es esotérico. Digo, sí, pero a veces todavía hay, como decía Wade, mucha hoja atrás, ¿no? En todo esto, porque a veces es como que la gente no está muy acostumbrada a jugar, inclusive con los alumnos me pasa, a jugar con las interpretaciones, incluso. Tipo taller literario, o a jugar con esto que te pasa, que sentís, qué mensaje. Porque la hoja en blanco, que es ese arcano 6, o sea, ¿no? Tipo, no es esa cosa de
qué miedo a la libertad. Sí. A veces necesitamos, ¿no? Hay personas que necesitan más que otras que me digan lo que tengo que hacer, que me pongan un borde. Sí. Entonces me parece tipo, no, es como que a veces hay muchas personas que lo llevan a lo dogmático. Acá viene gente que me han dicho por personas que están en los medios y gente conocida, cosas como si el sahumo, me dijo la profe que si el mazo no lo consagro con mirra está mal. Claro. Mirá. Sí, ¿Y si sos alérgica? Claro. O lo de la mano izquierda, si te quebraste Esas el cosas, brazo. digo, eso me parece que es una construcción de poder, que es como yo te digo la posta, vos obedeces. Sí, es verdad. Y eso es dogma, en algún punto. Y a veces también nos gusta, y ahí me pongo del otro lado, que nos digan qué tenemos que hacer. Claro, pues te digo, también, ¿no? Claro. O sea, también tiene que ver con eso. Y el tarot me parece que rompe justamente con todas esas cosas, o debería romper también con esas cosas. ¿Y te ha pasado genial. que hay personas que no les gusta lo grupal o no se bancan, por ejemplo, en una clase y no digo, no, este grupo no me siento cómoda, Sí. o no me voy, o no puedo con el tarot? Sí, me pasó muchas veces y me pasa todavía, y me pasa con gente que me pide clases particulares o con gente que no conecta con el grupo también. Es como muy particular lo que se mueve en un curso de tarot porque te toca la esencia de tu protagonismo en este viaje. Claro. Entonces vos reaccionás de acuerdo a eso, a esa fibra que te tocó, que sentís. Claro. Y por ahí depende el momento también. Si estás bien, reaccionás bien, y si no, y lo seguís dejando capaz en un cajón o lo dejaste porque no te llegó. Yo soy muy respetuoso igual de todo eso. No soy de forzar. No, soy psicólogo. Sí, ¿no? Y aparte me cargan como decir, pero esta persona a lo mejor Claro. si le decías, che, vení, no te vayas, se hubiese quedado. Pero creo mucho en los procesos de cada Claro. uno y que es para cada uno. Entonces, Y aparte yo creo la idea de que a veces no podemos con todo y que el tarot está ahí siempre esperando. Que Sí. si no es ahora, si ya picó en algún momento dado el bichito, va a volver o uno Creo eso. vuelve y es como... creo eso. A veces no la realidad nos pasa por encima y no podemos con También. todo. Es como, ¿cómo hago para sostener el proceso personal cuando tengo una urgencia de salud en otro lado? Sí, podemos. nada. No podemos. Bueno, hoy me pegó de Aristóteles, pero Aristóteles decía, primero se come, después se filosofa. Claro, Es re loco. Y no soy aristotélico, soy mucho más platónico, ¿no? Sí. En ese sentido, más volado y todo. Pero sí, yo creo que cuando vos estás con las necesidades así del día a día y demás, Claro. no, ¿Desde qué lugar estamos hablando? ¿qué te vas a poner a pensar en lo existencial o en el viaje de la vida? Y no lo ves así. En el capítulo de Ritual anterior estuvimos con Alejandra Campolonghi, que ella dirige una fundación que trabaja con chicos en escuelas rurales. Y no estábamos hablando, ¿no? Esta cuestión tipo, de lo que es el otro y cómo me conecto y la caridad, pero la caridad como desde el amor, de como lo veían los antiguos, ¿no? Como Sí. eso de ese espejo primario que yo me veo, ese dos, ¿entendés? Que me Claro. veo, y por eso puedo conocerme y puedo dar porque primero lo encontré en mí. Y ella Qué bueno eso. nos contaba que uno hablando, nosotros acá, ¿no? Hablando de toda esta historia, y me dice, pasa que, por ejemplo, como experiencia, en un chiquito que vemos a hermanitos que van en distintos horarios, en distintos turnos a la escuela, y preguntamos por qué no vienen juntos. Y era que tenían un solo par de zapatillas. Entonces cuando llegaba uno, se las daba al otro para que... Cambiaba. Y vos decís, ok, ¿de qué estoy hablando? Claro. Sí. Por eso yo te decía que soy muy respetuoso de todas esas cosas. Eso, ¿sabes? Sí. Me parece que somos súper privilegiados en un montón. Y me parece que quizás podemos ahí recién empezar a construir el diálogo, entendiendo desde dónde lo estamos haciendo ¿Desde dónde? y quizás desde acá contribuir un poco a, desde ese lugar, pero faltan horrores de cosas como sobre las que podamos construir mejor. Digo. Yo te decía que mi caballito de batalla eran las consultas. Y le presto mucha atención a esto que vos decís. A las preguntas de la persona, qué le pasa, por qué viene, qué necesita. Porque si me pongo a pensar que el tarot no es para hablar de la vida cotidiana, como muchos tienen hoy, o es para solo cosas espirituales, o es para alguna cuestión solo de karma y demás, le quito la esencia a una consulta. Y quizás tiene que ver con el par de zapatillas, y para esa persona quizás es re importante. Sí, y momentos complejos como este, de hecho hay más consultas, porque quizás hay más necesidades y hay mucha incertidumbre, y a veces desde la urgencia y desde la desesperación, y donde uno recurre
Sí. a cualquier cosa, cualquier herramienta. Cosa. Sí, cualquier cosa. Y también está bueno eso, que se pueda charlar en algún punto desde lo comunitario o desde ATA, como para ver cómo trabajamos desde ahí, cómo lo manejas. Sí, yo siento que el tarot sigue siendo un acompañante. Por eso, al principio, las primeras veces que me tocaba hacer entrevistas y demás, definía el tarot una cuestión teórica. Claro. Como me gusta la filosofía y me sale, era todo un choclo de cosas. Y últimamente lo defino con un amigo. Yo siempre digo que cuando me preguntan, ¿qué es para vos? ¿Qué fue para vos? Como tu pregunta esta, y cuando diste clases, y cuando aparecieron los congresos, cuando estás con la consulta, yo digo un amigo, porque para mí tiene esa característica. Sí. Es un amigo de la vida. Y estoy muy agradecido también por lo que me dio, pero lo defino más de ese lugar que de un lugar teórico. Y con la gente también. Es un proceso en donde te van acompañando y te van narrando tu historia desde otro lado. Entonces esto de poder verlo, a mí me parece una genialidad. Eso que quizá en otros sistemas no lo podés lograr tanto. Sí, pero comparto lo que decís. Me parece que hay ahí una expresión de uno en el tarot, ¿no? O sea, donde que es como cuando uno conecta con uno. Sí. Y ese tarot es su mejor amigo, porque es uno en algún punto. Es uno, sí, tal cual. Entonces es como cuando está ese diálogo permanente. No estoy diciendo esta onda de New Age berreta de somos todo luz, y yo no voy por ese lado y no voy a ir nunca por ese lado. Pero lo que digo es cuando uno está más exploradito, cuando uno tiene esa pregunta constante de ¿para qué hago lo que hago? O digo, esto del que me lleve andando, ¿no? El quién soy, el qué estoy haciendo acá, ¿para qué? La pregunta. La pregunta permanente. Me parece que ahí es donde uno tiene un buen vínculo con uno. Sí. La pregunta genera que uno tenga vínculo. A mí una vez una chica en un curso se enojó y se fue porque ella decía que éramos seres de luz, yo le decía que veníamos de la oscuridad. Jungiano, ¿no? Literal. Claro, sí. Y aparte de la oscuridad, inclusive misma de la vida, ¿no? De la materia. Sí, sí. Por eso todas estas cuestiones New Age, o a veces esta positividad tóxica también que uno ve. Si te pasó algo, te pisó un auto y será por algo aprendiste. Quizás sí, después uno aprende, porque aprende de la experiencia de vida, pero el momento duele. Claro. Entonces hay que saber ahí entender. Esta idea de lo que sucede conviene, esta cosa tipo de me estoy muriendo pero tengo que ser positivo. No, claro. Digo, el odio, el enojo, todas estas cosas, digo, son parte de esta dualidad de este mundo. Sí. Y digo, y aparte están ahí para algo, digo, para que, ¿no? O sea, para que nos muevan, para que nos saquen del lugar común, cómodo. De polaridad, el tarot es un lenguaje de opuestos complementarios. Absolutamente. Entonces está la polaridad, está la tristeza. Yo recuerdo que en un momento en la universidad, en los DSM-4, DSM-5, hasta se llegaba a medicar la tristeza, ¿no? Alguien estaba triste, toma una pastilla. Claro. Y a mí me llamaba la atención, bueno, pero si es una emoción como la alegría, la tenés que saber llevar, la tenés que vivir, y a veces está bueno estar triste también. Pero bueno, yo hace 30 años que hago tarot, un conjunto de experiencias de todos los tipos. Claro. Pero bueno, me sale el filósofo, me sale el psicólogo, después me sale el tarotista raso. Es como que tengo todo. Okay. Me parece que ahí, en la integración está el kit. O sea, como que la clave cuando entendemos que este mundo nos lleva de dualidades, pero el tema es que nos llevan a elegir todo el tiempo. Sí. Es como, o sos hetero o sos gay, o sos blanco o sos negro, o sos de derecha o sos de izquierda. Y es como ¿y si integramos? Sí. Y si trabajamos con las dos cosas, porque quizás soy las dos cosas al mismo tiempo, soy luz y sombra al mismo tiempo. Sí. Entonces es como que me parece una vez un alumno casi me pega al hablar de esto, de esas cuestiones de integración, porque se levantó y me dijo, ¿vos querés decir que yo soy gay en algún lado? Okay. Y nunca me voy a olvidar, hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la integración y demás. Claro. Y yo creo que todo eso hay que trabajarlo, porque somos, para mí, los arcanos, ¿no? Somos todos los arcanos. Si te identificás con uno, te rotulás. Digo, claro, ¿no? Y aparte... o sos de tal, o soy de cual. El femenino. Entonces, y el masculino está en cada carta. Total. Digo, porque está en lo femenino, la energía yin y yang. Pongámosle yin y yang
a nosotros occidentales nos queda mucho más cómoda esta idea de que no tener que ser masculinos o femeninos. O esto de que, qué sé yo, nos queda como hasta la dualidad inclusive, porque no podemos pensar en algo que va más allá de la dualidad, pero claro. Sí que tiene que ver con esto de integrar y abrir. Absolutamente. Sí. ¿Por qué además pensás que nos cuesta tanto pensar proyectos colectivos? Yo creo que lo que nos cuesta a veces, no sé si tanto pensar, creo que la voluntad, el hacer. Quizás alguien pensó en proyectos colectivos, pero después no tuvo la constancia o no pudo. Yo no me considero el primero que haya pensado, en Argentina suponete, en proyecto colectivo de tarot. Creo que otros han pensado. Pero quizás también tiene que ver con esto de la integración, porque vos empezás y dices, tengo una idea, quiero armar algo, pero decís, ay, parece otro que de repente lo piensa de esta forma, o me lo viene y me lo contamina, o no, quizás. Sí, quizás. O quizás pensado desde, pero no voy a llamar a otro, que también me lo han dicho, porque ese otro al final puede ser mejor, o la gente lo va a terminar eligiendo, o se van a hacer cursos con el otro, o van a ir al congreso de, no sé, Estados Unidos, suponete, ¿no? Y yo no lo pensé así, yo lo pienso como una familia, digamos. Entonces eso sí me cambió mucho. Y nada, y el ser humano es así. Yo no soy muy católico, bueno, pero hoy me sale Aristóteles, me sale la Madre Teresa de Calcuta cuando decía, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿no? Claro. Entonces yo digo que eso creo que nos cuesta, a los seres humanos nos cuesta lo comunitario en ese punto. A los tarotistas más me parece todavía. Por esta cuestión de la soledad y de la lectura uno a uno, en solitario. Creo que vos con el tenis lo definiste bien, ¿eh? Claro, parece que con una, el que está acostumbrado a jugar en equipo, claro, digo, quizás arma equipos, o sea, onda, más fácil, pero digo, onda, el que está acostumbrado a ser solo yo, el ego, la voz cantante, o sea, onda, cuesta un montón. Sí, cuesta. Y la sensibilidad de los tarotistas, yo estoy trabajando mucho eso. Toda esa cuestión de que somos muy sensibles los tarotistas también, a la hora de los proyectos comunitarios y demás. Claro. No, nos cuesta hasta ceder los lugares, incluso. Pero bueno, nada, es propio del ser humano también. Yo creo que eso tiene que ver con una cultura, como te decía antes, donde nacimos, donde que todo es, tengo que elegir, bueno, de vuelta, el 6, tengo que elegir, digo, onda, como, y que en realidad, o sea, onda, trabajar la integración personal dentro de uno o trabajar la integración con el otro. Con el otro también. En el equipo, porque por ejemplo, en ATA, ¿cómo se plantean las cosas en ATA como para poder satisfacer las voluntades de tanta gente que encara un lenguaje simbólico de tantos lugares distintos? Es que justamente, si no lo pensás así desde el caos, viste Heráclito, en el caos reina la armonía. Si no lo pensás así desde lo caótico, de estar ahí, digamos, sin querer que sea una masa en donde todos piensen, sientan, actúen iguales, te volverías loco. Yo creo que el secreto es esto, ¿no? Entender que hay diversidad, que hay distintas voces y que el objetivo común tiene que ver con esto de poder darle al tarot otro marco distinto, diferente, que esté relacionado con visualizar el buen uso, pero también con unir voluntades. Claro. Creo que ahí está el secreto, más allá de que yo sea Marsella y vos Ryder, o vos Marsella y Ryder, o Crowley o lo que fuera, el egipcio. Creo que ahí está el secreto de por qué nosotros tenemos casi 300 socios actualmente. Y aparte, ¿empezó hace re poquito? Sí, empezó hace un año y pico. Eso, sí. Y nos preguntamos, esto dará resultado, más allá de lo legal, ¿no? ¿Será que podemos lograr que la asociación sea la casa de los tarotistas? Que se sienta así. Y bueno, es todo un trabajo previo también. Y contagiamos esto de la familia. Creo que también hay un pequeño secretito ahí, porque la gente que nos ayuda, el staff en el congreso, los que nos ayudan con ATA, los del comité, sienten eso, ¿no? Que hay algo más, inclusive. No es solo una función o defender el tarot. Hay algo más que nos vincula. Sí. Y que está relacionado con esa sensación de estar juntos, de no caminar solos. Claro. ¿Cómo es trabajar con tu familia? Bien y mal. Pero haz de vuelta lo mismo. El disparador te lo vuelvo. No, pero eso me parece que, a ver, me parece que no tomamos en cuenta que
lo micro nos marca lo macro todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto que estamos hablando del poder integrar estas luces y sombras que nos habitan, que las llevamos a una clase pequeña de el que piensa distinto, lo llevamos a un congreso con el que piensa, o a ATA, también está la familia. Sí, está la familia. Y esto que decís, que en ese terremotito que puede causar, ese movimiento de placas tectónicas que sobre las que estamos parados, es lo que hace que no se estanque. Y que, ¿no? O sea, donde esto genere, aparezca el aire y uno crezca y digo... Sí, en eso, por suerte, tenemos como algún aprendizaje, entre comillas, sistémico. Hace poco tuvimos un retiro, así, tipo, fuimos en familia, los tres, y claro, nos tocó pasar a los tres, nos agarramos a piña. Qué bien. Pero para nosotros después estuvo bueno, porque reconectamos de otro lado, nos entendimos. Con Paula y con tu mamá. Con Paula y con mi mamá. Sí. Y tenemos ese ejercicio. Qué bien. De las discusiones, de lo que cada uno propone, trae, o de las posturas, pero ya estamos acostumbrados a eso, y hace choque, y hace roce. Está buenísimo. Entonces, también de ahí salen ideas, y creo que tiene que ver con esto. Y se dice lo que no se dice a veces. Y bancarse lo que no te gusta, que por ahí también creo que, por lo menos a mí particularmente en otro momento, no sé si me hubiese gustado. Claro. Hay un filósofo, Germán Hesse, que dice: si pensás igual a los 25 que a los 50 no aprendiste nada en la vida. Y eso de los grandes errores, claro. ¿no? Yo ahora discuto, peleo, voy, vengo con mi familia, pero es un entrenamiento y salimos más curtidos. Tocados, enojados, pero más curtidos. Entonces, es lindo trabajar con la familia. Creo que es lindo heredar algo tan profundo, inclusive filosófico, o inclusive heredar algo que vos decís, bueno, esto lo heredé de una persona cercana, pero también en el 1800, 1700 existían estas logias, estos pensamientos no ortodoxos, por decirlo así. La búsqueda del sentido, ¿no? Claro. A lo Víctor Frank. Y uno dice, ahí, bueno, nada, está bueno. Yo al principio tuve mi época de rebeldía, mi hermana también, pero después está bueno, me parece que tiene que ver con algo que te identifica. ¿Cómo se construye un código de ética para un oficio, una profesión, tipo, que siempre fue esto que hablamos antes, de hacerlo solo, que es como, esto lo hago como quiero, como me sale? Bueno, con una abogada y un chat GPT. Bien. Es una pregunta, una respuesta concreta, digamos. Y pensado regional. Yo en un momento tenía un tema con un código ético universal. Ajá. Que entiendo que fue un primer paso, que estuvo bueno, pero había algunas cosas de Europa, de otros lugares que acá no aplicaban. Claro. Entonces, en la última reunión que hicimos en la red de congresos, trajimos esto a la mesa. Che, pero hay que hacer un congreso por cada país o regional, ¿no? Y surge esta cosa de, bueno, ¿cómo somos los tarotistas en Argentina? Así, así, así. ¿Y qué sería lo del código ético? Bueno, estas determinadas son pautas, porque es justamente una actividad, un oficio, que no está arreglado. Son sugerencias, en definitiva, de marco, de lo que se considera una buena costumbre, tipo una buena práctica para, ¿no? O sea, es un manual de convivencia, un manual de buenas costumbres, sí. Y quizás tipo, como no, esto de encarnando más la prudencia que nunca. Creo que la prudencia es fundamental ahí. El sentido común, que dice María del Mar, es el menos común de los sentidos, pero la prudencia y la construcción constante de algo que empezó así y que en vez de criticarlo, porque a veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Esa cosa crítica, pero esto no nos identifica, empezar a pensar en cómo traerlo. En decir, bueno, ¿qué pasaría si lo empezamos a pensar desde este lugar, de acá, con esta cuestión argentina, con esto que tiene que ver con los tarotistas de hoy en este país? Y ahí surgieron un montón de puntos. Y está bueno. Ojalá sueño a lo Martin Luther King, qué sé yo, así como decir, bueno, en algún momento capaz que lo profesionalizamos, pero por ahora sigue siendo un sueño, ¿no? Pero está bueno en ese sueño, que aún no es profesional y que hay un marco teórico vago, soñar, tener esperanza, qué sé yo, me parece que está bueno. Tener un poquito de esperanza que en algún momento eso que vos dejás puede ser un pie
Sí. una base, o inclusive puede ser algo que lea a alguien que diga, no, pero esto está todo mal, hay que hacerlo de nuevo, pero que sirva para futuras cuestiones que construyan algo mejor. Sí, yo ahí no te voy a contradecir, no voy a estar de acuerdo. Sí. Me parece, viste, que la esperanza fue la última en salir de la caja de Pandora. Sí. Y tiene este vicio de que la esperanza me parece que tiene que ver con lo estancado, con esto También. de esperar. Me parece que ustedes están haciendo un montón Sí. desde ATA, de toda esta idea del Congreso. Y me parece que no es la esperanza de que suceda, sino es el laburo diario. El laburo diario. Esto es alzar la voz. Yo digo, es como este espacio de ritual, es como, yo quería este tipo de charlas ver, quería que se hablen estas cosas. Entonces, desde que bueno, ¿sabes qué? Sí, me tomo mi tiempo, lo hago, porque es mucho laburo lo que hacen, es estar, es poner la cara, es poner el alma, es tiempo, y quizás es tiempo que uno lo piensa y decir, bueno, le quito a engordar mis bolsillos y lo pongo para construir algo, y eso está bueno. Me parece. Cuando nos entregaron el estatuto, nos dijo la chica, creemos que son, bueno, en Argentina la primera asociación legal y capaz en el mundo hay otra en Italia. Mirá, la segunda. No sabía. Entonces, los que nos acompañaron, una de las chicas dijo, hey, no sé si se dieron cuenta, estamos haciendo historia. Absolutamente. Y es lo que vos decís, ¿no? Sí. De esto de lo contrario al esperar, ¿no? Pero no desde el tiki-tiki, en tipo, no, como, ay, mira, lo hice, no, sino hacen la bajada, o sea, onda. Sí. Y yo qué sé, cómo darás vos las clases y después tus alumnos verán que... Porque no se sostiene sino lo comunitario, no se sostiene el esperar, tipo, anda como... Que esto siga prolongándose como extensión primaria de uno, que de última vos pateaste la pelota y anduvo. Claro, sí, es patear la pelota, tal cual. Porque si vos después decís, tipo, no, ¿sabes qué? Yo, no es tipo, no sé dónde, es como bajo esta línea, pero no. Quizás espero que mejore en comunidad. No yo pateando la pelota ni nada, que sea algo, por eso... que se expanda. Que se expanda, y lo de la asociación es tipo foro también, porque la intención era esa, que la gente pueda colaborar. Ajá. Que pueda colaborar y que desde este código ético, obviamente que es un código de convivencia, o de buenas costumbres, o lo que fuera, si existe, ¿no? Entre comillas, pero tiene que ver con construir algo mejor. Quizás hablando de lo que sucede, que me consta lo que sucede, ese egregor, toda esta energía increíble y que de verdad son 2 días, que yo ya varios años que estoy participando del Congreso, son 2 días que la gente está exultante y es una energía que hay que es hermosa. Hablando de esta energía, me parece que se genera como algo nuevo. El lunes vimos en la radio la Vésica Piscis, ¿viste? Que es como símbolo, que son estos 2 círculos, estos 2 mundos que de repente al juntarse generan un espacio nuevo. Sí, tal cual. Que no es la sumatoria de esas voluntades. No es que yo vengo a dar algo de mí en el grupo y vos das algo de vos. No, esto es por el solo hecho de estar ya ahí compartiendo un propósito, un destino común, un fin común, somos otra cosa. Sí. Somos protagonistas de algo distinto y nos encarnamos en algo distinto. Me parece que la gente cambia y se modifica en un espacio donde lo disfruta, donde viene a dejar algo, donde viene a hacer algo. Entonces me parece que está bueno. En ATA, o sea, como en el Congreso también, yo quizás vengo a dar, con esta intención, a dar algo, pero después, por el solo hecho de estar ahí, ya es como, soy otra persona y me aparecen otras cosas y digo, me sumo a algo y eso me modifica. Yo modifico y eso me modifica. Está muy bueno el concepto. Sí, yo lo vivo así. Que uno hasta, inclusive, yendo a participar de asistente, también modifica algo de lo que trae, de lo que tiene, de lo que va a venir, y en esa intersección de conjuntos pasan esas cosas, ¿no? Hay cuestiones que pierden los límites o perdés la frontera y te unís, te fusionás un poquito, capaz con un otro y compartís. La idea del Congreso es compartir y es a puertas abiertas. Sí, el Congreso es como maravilloso para nosotros. Es 2 días de donde, qué sé yo, todos los tarotistas van y festejan. Yo decía, es una fiesta, y después agregué, qué bueno que estemos unidos, ¿no? La idea era que sea tipo festejo. Buenísimo. Y que se respeten las voces
de todos los tarot, de todos los tarotistas, digamos. Ese también es como un objetivo del Congreso, que haya muchos. Viste que esto que te decía, esto de la Vésica Piscis, o sea, que lo que se genera en el medio es la mandorla. Sí, la mandorla. Que sí, es la mandorla que vemos en el mundo. Bueno, entonces, digo, para ir cerrando esto, siendo que tu escuela se llama Tarot del Mundo, digo, entonces es como, ¿qué sentís vos que es como tarotista, como creador de estos mundos nuevos, estos espacios nuevos que también después serán habitados por otras personas, pero así como artífice en algún punto de esos espacios? ¿Qué sentís para vos? ¿Qué es la carta del mundo? Bueno, un triunfo te iba a decir, porque esa almendra, esa vésica está pintada como unos laureles, ¿no? Entonces, creo que es un triunfo de integración. Te voy a tomar en lo que dijiste antes, y creo que la carta del mundo, y es jodorowskiano también por otro lado, integra todo lo anterior, porque los elementos están en armonía, porque hay una danza con el universo, porque está Sofía para algunos ahí también bailando, y para mí estar haciendo algo sin vergüenza. Qué bien, eso me gusta. Por lo de lo desnudo, y yo durante mucho tiempo con la escuela de los chicos me pasaba, no decía que era tarotista, me da vergüenza. Claro. Si vos qué hacés, y yo tarotista. O por esto de lo marcado de la universidad, en no hacer algo que no sea profesional. Entonces, para mí la carta del mundo es ser uno mismo, bancarse eso, bailar sin vergüenza en la vida, como sos, ¿sí? Como en ese video de la abejita, que ahora no me acuerdo el cantante, la tenía muy, una nenita que era una abejita que ella bailaba distinto a todos los demás, pero bueno, tenía que ver con esto de lograr integrar, y imagino estar contento, no sé si ser feliz, pero estar satisfecho, alegre, haber creado un mundo, tu mundo, en vos, en alrededor, contagiar eso. Me parece que esa es la carta del mundo. Para mi experiencia, vuelvo a Jung y a esto de los complejos, ¿no? Cómo ese arquetipo universal, inalcanzable, habita en mí desde ese lugar. No tiene que ver con eso. Hermoso. Gracias, Franco. De nada. Esta noche hablamos de nosotros. No de ese nosotros que borra las diferencias, sino de aquel que las contiene. Comenzamos recorriendo esta Vésica Piscis, esta figura que nace del encuentro entre el cielo y la tierra, en algún punto, o por lo menos así lo manifestaban los constructores de catedrales en la Edad Media. El tarot la coloca al final del camino del loco, como si quisiera recordarnos que el verdadero viaje no culmina cuando conquistamos algo, sino cuando aprendemos a integrarnos. Muy bueno. Y esta noche esa imagen encontró una forma concreta de manifestarse, porque una comunidad no nace cuando todos piensan igual, porque eso lo más probable es que nunca llegue a suceder, sino cuando de repente un montón de personas descubren algo que está más allá de sus pensamientos, que tiene que ver con el propósito, con una visión, con una responsabilidad compartida. Muy bueno. Vivimos una época en que exalta lo individual, la marca personal, la competencia, el yo primero, papá. Y sin embargo, las grandes obras de la humanidad nunca fueron construidas de a uno. Ni las catedrales, ni las bibliotecas, ni las universidades, ni las tradiciones. Todas fueron posibles porque alguien comprendió que el nosotros puede llegar mucho más lejos que el yo. Por eso hoy quiero dejarles una pregunta que ya la charlamos con Franco, y es: ¿qué comunidad te ayudó a convertirte en quien sos? ¿Y qué estás vos haciendo para construir algo que lo podrán disfrutar los que vendrán después? Porque la compañía puede ser circunstancial, pero la pertenencia definitivamente transforma. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por hacer de Ritual esta comunidad que está creciendo y crece programa tras programa. Nos reencontramos el próximo lunes en la radio para seguir recorriendo juntos este camino de símbolos, historias y preguntas que nos siguen acompañando en esta experiencia humana. Soy Mario Kronholk y esto fue Ritual.
el camino de vuelta a vos. Muchas gracias. Gracias.